Es Andrés Manuel López Obrador, el Mesías, el Salvador de los mexicanos. Hoy voy a platicar, a conocer la opinión de expertos en el tema. El cargo de presidente de la República. A Palacio o a la chingada. A Palenque, Chiapas. Para el analista político Jorge Torres, es un riesgo crear ídolos, sobre todo en la política de este país. Y aunque es visto como el Salvador, difícilmente Andrés Manuel López Obrador cumplirá con todas sus promesas. Se le ha nombrado el Mesías, el Salvador a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, esa imagen es como la adecuada pues para un país que está atravesando problemáticas muy serias. Bueno, nada más peligroso, creo yo, que hacer ídolos o crear ídolos. Sin embargo, creo que también la llegada de Andrés Manuel López Obrador y esta figura mesiánica, que él mismo no está en desacuerdo de tenerla o de mantenerla con sus conferencias matutinas tan tempraneras, etcétera. No digo que sea necesaria, pero sí acepto y creo que un gran sector de la población lo ve como el Tata Lázaro, como el Mesías, como el Salvador. Sin embargo, pues quienes tenemos un poquito de conocimiento de políticas públicas sabemos que una persona no va a poder cambiar las circunstancias de un país y mucho menos en 6 años. O sea, López Obrador como presidente va a defraudar las esperanzas de muchas personas que vean que no se logran las promesas que él hizo, de tantas que no va a cumplir, porque es imposible que cumpla todo, pero sí considero que en el sentido, entre más horizontal él vuelva al gobierno y no central hacia él, hacia su persona, va a ser más sano para el país. Es un caso sui generis, primero que nada, porque empezó a gobernar 6 meses antes. Es algo no visto, tanto para bien como para mal. Considero que tenemos que evaluar al presidente de la República, ya no podemos evaluarlo desde el punto de vista nacional, sino que tenemos que considerar la geopolítica, es decir, lo que está sucediendo en el globo y los intereses que los dos grandes ejes que ya se están polarizando nuevamente, que uno es los Estados Unidos y otro estaría en Rusia y China, tienen mucho que ver con todo este resurgimiento del llamado populismo o de un modelo que sea no el modelo neoliberal que está francamente en desuso. Por lo menos este sexenio ya nos avisaron que el modelo neoliberal mediante el que hemos vivido 36 años, pues ya no va a ser. De que fue un fracaso la política neoliberal, que solo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia. ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué? Veo a los diferentes sectores del país, tanto el privado, empresarial, como los sindicatos y todo lo que hay en revolución en el país, lo veo con cierta estabilidad. Entiendo que el peso ha ganado mínimamente espacio frente al dólar y ese es un indicador interesante. Creo que naturalmente el presidente está viviendo una calada, que son los primeros 100 días de gobierno, y se está centrando a lo mejor en redes sociales el tema en cuestiones banales, como esta cartilla moral, que es un fantástico documento de Alfonso Reyes, que es un pensador universal mexicano de Nuevo León, y que no tiene nada de malo, pues que la repartan, ¿no? O sea, ya sabremos nosotros, cada uno de los ciudadanos, si asumimos esa postura moral de Reyes o no. Que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No solo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Y para eso, esta cartilla. Durante 12 años, seamos afectos o no a la ideología de López Obrador, no he conocido yo un político que durante 12 años esté recorriendo el país. Y eso tal vez le ha dado a él un conocimiento empírico sobre las mexicanas y los mexicanos de todo el territorio nacional.
me llama mucho la atención que él está utilizando al pueblo, en el buen sentido, como un escudo humano. O sea, si bien se puede colar algún ciudadano, algún tipo con una mala intención, yo siento que todavía el presidente está viviendo una etapa, una luna de miel con el pueblo mexicano. Es el tema del robo de combustible. Y bueno, lo que pasó con los llamados huachicoleros allá en el sur del país. La estrategia que está aplicando ahora el presidente de llevar apoyo a las comunidades, de no castigar a quienes se han visto obligados, como él menciona, a cometer algún ilícito, debe ser por ahí lo que él viene planteando de atacar más allá pues el problema que se está viviendo, particularmente en este tema. A mí me da cierta tranquilidad que el presidente esté hablando de cosas que no se hablaban o que eran verdades a medias o que se decían en Radio Pasillo, y que las diga abiertamente y que se publiquen en las redes. O sea, que se hable de huachicol desde la presidencia de la República es positivo. Considero que es fundamental la lucha contra la corrupción y el huachicoleo. Creo que a la larga se va a arreglar el desabasto. Ya en la semana estaba diciendo que en Jalisco, en Nuevo León y en el Distrito Federal estaba por solucionarse. Nosotros en la comarca lagunera no lo vivimos. Entonces, considero que es una estrategia valiente hasta el momento. Mejor que la estrategia de Felipe Calderón de la guerra contra el narco, que nos dejó sumidos en esto. Yo creo que, pues naturalmente el petróleo, hoy más que nunca, habiendo reservas ya limitadas en el globo y teniendo como vecino al consumidor principal y al principal contaminante también, pues yo creo que el petróleo es fundamental para seguridad nacional. Incluso el tema de Venezuela, el desconocimiento, el reconocimiento de Donald Trump a una persona que no es el presidente constitucional, nos caiga bien o no, es una intervención del imperio, es una intervención imperialista, y por eso yo considero que la actitud neutra y de conciliación de México y Uruguay son correctas. Son las únicas actitudes que están en acuerdo al Concierto de Naciones de la ONU. ¿Hacia dónde debería ir este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues son obviamente los primeros días. ¿Hacia dónde tendría que ir? ¿Va bien? ¿Algunos cambios? ¿Cómo lo ves tú? Lo único que no me gustaría es que se perpetuara en el poder. Me preocupa que diga que cada 3 años hará una consulta pública para ver si sigue o no, porque pues sería nada más una vez, ¿verdad? Y no le haría bien, aunque fuera muy buen presidente. De hecho, le deseo mucho éxito. Pero no le haría bien al país tener a una persona perpetuada en el poder, porque la tradición latinoamericana nos dice que eso se llaman dictadores. En opinión de Roberto López Franco, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, la estrategia del presidente del país de no castigo a quienes hayan cometido delitos es errónea, pues los mexicanos esperan cárcel a quienes han violentado la ley. ¿Es adecuada esta estrategia que está implementando el presidente de llevar los programas, de dar el apoyo, de no voy a castigar a malos en términos sociales? Para evitar pues estas reacciones violentas que hay en sociedad? En términos políticos y de administración de gobierno, a mí me parece que no, ¿sí? Pero también hay que reconocer que Andrés Manuel tiene una gran conectividad con el pueblo, y entonces el meterse en la boca del lobo, el estar en la boca del lobo y hacer todo lo que está haciendo tiene que ver más con un proyecto político electoral que político de gobierno y de administración de las finanzas. En pocas palabras, creo que Andrés Manuel está ganando votos de manera muy agigantada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos ante un hecho inédito en el país que nos pone en el filo de la navaja para tomar decisiones. ¿Qué es lo que quieres? Un país que esté cambiando y que cambie con valores y que cambie con cierto nivel de honestidad, o de plano nos quedamos con el tipo de gobierno que teníamos todavía anteriormente y que es un gobierno evidentemente corrupto y deshonesto. Esa es, yo creo, la gran incógnita que tenemos en este momento. No hay una respuesta de hacia dónde nos vamos a dirigir, pero lo que sí te puedo decir es que por lo pronto en los próximos meses vamos a seguir viendo a un país fragmentado,
dividido y con liderazgos muy claros, tanto en un polo como en el otro. Yo creo que la reacción va a ser de parte del círculo rojo, ¿no? Analítico, crítico, que no tenemos realmente una gran influencia en la toma de decisiones orientada a buscar culpables, castigar los culpables y que se aplique la extinción de dominio. Creo que va a quedar en nuestro discurso porque hay que reconocer, Antonio, Andrés Manuel López Obrador tiene una base social que primero lo vio como un líder social muy importante, después lo vio como un caudillo y después le atribuyó características de santo. Hoy en día Andrés Manuel López Obrador es un dios para la población mexicana. Nada más hay que ver las mismas redes sociales para entender que Andrés Manuel López Obrador, con este acto de ir contra el huachicoleo y todos los días estar diciendo cómo lo está enfrentando, cómo lo está manejando, las redes sociales han empezado a generar una dinámica de que efectivamente Andrés Manuel López Obrador es el salvador de la patria. Lo del huachicol vino a poner de manifiesto la fragmentación del país en muchísimos sentidos. Una fragmentación tiene que ver con la clase política que en términos muy prácticos y con un lenguaje popular podemos definir como los honestos, representados con Andrés Manuel López Obrador, y los deshonestos o rateros, ¿verdad?, que estarían identificados con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, e incluso, de acuerdo al mismo Andrés Manuel, Vicente Fox. Pero también la fragmentación viene en qué prefieres, sufrir un poco esta escasez o que abran todos los ductos y que se sigan robando los huachicoleros las grandísimas cantidades de combustible. Entonces ahí hay otra fragmentación, pero hay una fragmentación más peligrosa que tiene que ver con los gobernadores. Los gobernadores están empezando a generar la idea de que Andrés Manuel López Obrador es el culpable, y la pregunta que nos tenemos que hacer, a ver, ¿y tú como gobernador en Hidalgo, por ejemplo, en Querétaro, en Guanajuato, qué estás haciendo? ¿Culpables serían quiénes? ¿El gobierno, medios, la población? ¿Nos dar esa? Mira, sí hay un culpable, y el culpable finalmente es una casta política, es un grupo político al que le podemos poner nombres. ¿Cómo no les vamos a poner nombres? Se llama Carlos Salinas de Gortari, se llama Zedillo, se llama Vicente Fox, se llama Felipe Calderón, que no tuvieron el valor y la fuerza de Estado para imponerse y detener un proceso de deterioro que sabíamos que se venía dando, un proceso de deterioro que estaba ahí en las carreteras y que sabíamos que ahí se vendía ese producto y no había de otra más que voltear a ver los ductos y pensar que probablemente de ahí venía ese producto. Entonces está muy alimentado ese problema, está muy sostenido por una clase política, y ahí es donde tenemos a los mayores culpables. Y también creo que ahí es donde tenemos ahorita la bomba de tiempo, porque Andrés Manuel, con tal de seguir adelante en su implementación de la Cuarta Transformación, ha dicho: no voy a castigar, no voy a buscar culpables, amor y paz, y vamos a seguir hacia adelante. Grave error, porque los ciudadanos sí estamos esperando que haya culpables. Hay características particulares de las comunidades de aquella zona del país que habrá que considerar, que habrá que ver qué los está orillando socialmente, ¿no?, lo que se está viviendo por allá. Antonio, algo muy básico que tienen que hacer de análisis las grandes empresas de medios y los grandes gobiernos del centro del país. Estamos ante un hecho que no se le ha dado importancia, y la importancia tiene que ver con el tipo de grupos sociales que están inmersos en esta dinámica. Estamos hablando de grupos sociales comunitarios, grupos sociales que tienen una gran fuerza para hacer las cosas de manera más o menos común y más o menos uniforme. Primero, antes que nada, el tejido social puede ser muy, muy fuerte, muy amplio, y si alguien grita en términos de la comunicación horizontal: hay gasolina, vamos por ella, entonces, como es un proceso de comunicación horizontal y comunitario,
todos van, como lo vimos en este último evento lamentable, todos van con sus bidones y sus cubetas a recoger ese producto. Por otro lado, también no hay que olvidar que son comunidades pobres, comunidades en las cuales hay muchas necesidades. Esto es algo que tiene años, no es de ahora. Así Sin embargo, es. bueno, pues las redes sociales han jugado un papel importante para ir revelando, dando a conocer lo que ya venía pasando desde hace tiempo. Yo creo ¿no? que el gran evento finalmente tiene que ver con las redes sociales. Los medios de comunicación siguen jugando esa orquesta relacionada con la estructura del poder, y los grandes medios siguen siendo finalmente como cortesanas muy bonitas, muy bien arregladas, que le ponen el tapete rojo a la nota para que transite por ahí la nota que los va a mantener una semana sin necesidad de buscar otra información y otra noticia, porque en esos casos hasta el mismo gobierno genera y produce toda la información, como lo estamos viendo en el caso del huachicoleo. Vemos ya una sociedad como más violenta, ¿no? Con reacciones ya más fuertes que se ven en estas comunidades. Podría, o ya se llegan a ver acá más al norte, más hacia esta frontera acá del país. Sí, yo creo que estamos empezando a ver un proceso en el cual se va a definir los dos polos, y el polo que puede reaccionar más violentamente, curiosamente, van a ser los defensores de Andrés Manuel López Obrador, porque no están permitiendo la crítica, no están permitiendo que se le señale, y cuando uno dice algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, invariablemente hay una reacción en cadena muy fuerte que te ataca y que, por supuesto, ¿verdad?, inhibe la expresión de un pensamiento crítico. Pero también, por otro lado, hay que decirlo públicamente, el polo opositor a Andrés Manuel López Obrador es rico. El pueblo vive de sueños, tiene ilusiones, busca un tlatoani, busca un Dios, busca un justiciero, y en este momento Andrés Manuel está en el plan de justiciero. Dentro de un año lo vas a ver en el papel del Mesías, y dentro de 3 años lo vas a ver como el gran líder social pidiendo votos para Morena. Es un honor luchar como Obrador. Es un honor luchar como Obrador. Para el periodista Sergio Painbert, López Obrador ha asombrado con un nuevo estilo de gobernar diferente a lo acostumbrado. Su gran acierto pudiera ser el complicado combate a la corrupción. ¿Qué te ha parecido el trabajo que ha venido desarrollando el presidente del país? Pues mira, yo creo que dentro de todas las propuestas que se hicieron a lo largo de su campaña, finalmente me parece que algunas las ha ido cumpliendo. Ha sido una sorpresa el observar cómo quizá lo que fueron propuestas de campaña que nos parecían un tanto difíciles de llevar a cabo, pues las ha cumplido. En campaña dijo que no iba al aeropuerto de Texcoco y está prácticamente cancelado. Dijo que iba a bajar los sueldos de los funcionarios, y ya está la ley ahí, pues prácticamente nada más en espera de que la Corte determine si ya entra en vigor, porque hay algunos amparos. Pues el combate a la corrupción, yo creo, Antonio, que durante muchos años México ha venido padeciendo como mayor flagelo la corrupción. ¿Eso a qué te ha llevado? Y estoy de acuerdo con López Obrador, a la pobreza, a la inseguridad, y bueno, pues si logra terminar de alguna manera con esos mecanismos de corrupción dentro del gobierno, que va a ser muy complicado, muy difícil, está fijando Andrés Manuel López Obrador un nuevo estilo de gobernar. A muchos les puede gustar, a muchos otros no, pero me parece que de que hay cambios, hay cambios. Seguramente Sí. pues será difícil en su periodo de gobierno cumplir con todo lo que... Cuando él llega a la presidencia de la República salieron los memes y comentarios en redes sociales de que bueno, entonces ya se acabó la corrupción, entonces ya México ya no hay pobreza. No, creo que se malentiende. O sea, López Obrador está fijando una estrategia de gobierno y el gobierno dura 6 años. Entonces lo que nosotros deberíamos esperar es que precisamente a lo largo de esos 6 años se logre terminar
con esas promesas que él hizo de acabar con la corrupción, de mejorar la seguridad pública y sobre todo el combate a la pobreza, y el que el gobierno ahora realmente se reduzca de manera importante para que, como él dice, los presupuestos alcancen y poder aplicarlos en lo que necesitan los ciudadanos, que tiene de alguna manera que responderle a los ciudadanos generando las condiciones necesarias para poder sacar a mucha gente de la pobreza, y que mucha gente, por estar en la pobreza, precisamente entra a la acción delincuencial, llámese narcotráfico, llámese el huachicol, y sobre todo los jóvenes. A mí me parece que también debe cumplir López Obrador con lo que ha propuesto: nada por encima de la ley y nadie tampoco por encima de la ley. Pero yo creo que también quien comete un delito, o sea, la pobreza no es justificante para que se delinca. Ha cambiado totalmente los protocolos presidenciales que se venían realizando durante tantos años. ¿Estrategias mediáticas, populistas? Pues mira, yo creo que sí son estrategias mediáticas, no sé qué tanto populistas. Si se toma por populista el que a través de esas acciones y formas de ser le llega a la gente, bueno, vamos a decir que son populistas, pero la verdad de las cosas es que es impresionante también el ver cómo toda esa parafernalia de gobierno que se tenía alrededor de la figura presidencial, pues prácticamente se terminó. Oye, la primera vez que vino aquí a la comarca lagunera como presidente de la República, el 28 de diciembre, o sea, era impresionante, llegamos todos al teatro a cubrir la información, cero guaruras, cero gafetes, o sea, no había mayor seguridad que los organizadores del evento. Está pisando callos, Toño. El tema del huachicol, el robo a combustible, o sea, es un negocio que le estaba haciendo mucho daño a Petróleos Mexicanos, que se iba mucho dinero del pueblo, porque finalmente el petróleo es un recurso del pueblo, y se lo estaban robando. Entonces, al final de cuentas, él asume ese compromiso de atacar de entrada ese problema, que la verdad de las cosas estamos viendo que era mucho más grande de lo que pudiéramos haber pensado, que evidentemente hubo complicidad de gobiernos anteriores, y bueno, pues está atacando ese problema, está pisando callos, ya incluso está recibiendo amenazas por parte de algunos grupos delictivos, y en ese sentido es el tema del huachicol, pero a lo mejor después va a ser el tema del narcotráfico y otros temas que a lo mejor sí valdría la pena revisar y analizar qué tanto sí puede estar en riesgo la seguridad del presidente, porque está tocando intereses muy fuertes. Yo tampoco me creo mucho eso de que perdón a los delincuentes en el pasado, llámense de cuello blanco, llámense políticos, llámense narcotraficantes. Yo creo que lo que López Obrador está tratando de hacer primero es recomponer un sistema de gobierno que promovió la impunidad, que promovió la corrupción, y que cuando ello se vaya logrando, pues me parece que sí, tendrá que llamar a cuentas a los responsables de muchos asuntos que llevaron a estados y al propio país a tener los problemas que tenemos. Y hay que esperar dentro de unos meses, cuando se haga la consulta. Recuerda que prometió López Obrador de pedirle al pueblo que opine si deben enjuiciar o no a los expresidentes. ¿Tú cuál crees que vaya a ser el resultado? ¿Qué va a decir el pueblo? Imagínate. Algo que me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de la apertura que ha tenido hacia los medios de comunicación, Toño, porque si tú recuerdas, pues se hablaba mucho de que López Obrador pues iba a promover la censura, que iba a ser un presidente casi dictador, y resulta que hace lo que ningún presidente en la historia de nuestro país ha hecho. Me parece que es una estrategia de imagen, obviamente, no solamente es el hecho de informar, y es, creo yo, uno de los puntos más importantes que le he visto a este inicio de gobierno. Hay riesgos, obviamente, porque hay muchas ocasiones en que las declaraciones que hace todos los días pues pueden hacerle caer en ciertos errores, en ciertas contradicciones, puede incluso caer en controversia con algunos grupos políticos, económicos, como ya ha sucedido. Algo que veo negativo quizá, pues en algunos funcionarios creo que no han estado todavía a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, secretarios de Estado. Pues mira, yo te diría, por ejemplo, el titular de la Secretaría de Hacienda, que ha entrado en ciertas controversias, ha estado muy agazapado en comparación con los demás funcionarios. López Obrador es un animal político en el buen sentido de la palabra, que tiene muchos años en la política haciendo campaña, y que ahora pues incluso tú lo ves en las conferencias de prensa, y todavía en muchos momentos yo veo al candidato, no veo ni siquiera al presidente. Él sabe que tiene que también que posicionar su movimiento, que tuvo un respaldo popular de 30 millones de votos, que Morena a nivel nacional en muchos estados como Coahuila y de Durango se ha llevado pues prácticamente todas las posiciones importantes, como pues sucedió en el pasado proceso electoral. López Obrador va a querer fortalecer su estructura política y a su movimiento. Andrés Manuel López Obrador, El Salvador, el Mesías.
Me parece que no es tanto así. Mucho se habló de que era un peligro para México, de que era una persona que iba a tender a una dictadura. Yo esperaría, no que sea un mesías, pero cuando menos que sí sea un presidente que logre, con estos cambios que está haciendo, sacar adelante al país de los muchos rezagos y problemas que tiene. Andrés Manuel López Obrador ya en el poder. Creo que es momento de que todos sumemos sin intereses personales, empresarios, políticos, desde casa, en la escuela, socialmente, antes de que este país caiga a pedazos.